Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, tardes, noches ya. Hoy, en otra edición de Imitemos el Ejemplo, tenemos la grata presencia de hoy tener una mixtura, porque va a ser un debate doctrinario. El debate de hoy, la charla con la compañera va a ser de peronismo y salud, pero un poquito podría ir también a peronismo, salud y candidatura, porque contamos con la presencia de la médica, ministra de Salud y candidata a diputada provincial, Sonia Martorano. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Hermoso estar acá, poder compartir un momento con ustedes y tener así una charla linda. Podemos conversar de muchos temas. Compañera, bueno, lo primero que se pregunta uno cuando un cuadro de gestión, que ya es ministra, que tiene un recorrido, es a veces hay que volver a las bases para entender esta gestión exitosa, principalmente empezando por la campaña de vacunación y después todo lo que se fue desarrollando a lo largo de estos 3 años y moneda de gestiones. Con esa pasión que se llevó adelante la campaña de vacunación, bueno, ¿qué es lo que cuando vos tenías 12, 10, 8, 6, 13, 15 años te llevó a estudiar medicina? ¿Por qué estudiaste medicina? Viste, bueno, yo siempre digo, cuando te toca elegir una carrera, viste, que terminás el secundario, no es fácil, sí, porque hay tantas opciones y además te dicen, tenés que decir qué vas a hacer el resto de tu vida. Y decís, wow, ¿cómo lo terminé? Es difícil. Entonces, bueno, mi opción fue en ese momento decir, ¿qué cosas me gustan más? ¿Por qué me inclino? Porque tuve que pensarlo. Y sí, era claro que me gustaba lo humanístico. Ajá. Todo lo que tenía que ver, ya sabía que había una parte de ciencias duras que no eran lo mío, sí lo que podía tener que ver con lo humanístico, con lo creativo, incluso con lo artístico, todo eso. Pero creo que todo va muy de la mano. Y bueno, pensé en medicina, digo, vamos a ver cómo va esto, y no, inmediatamente me gustó. Me gustó esa posibilidad de contacto con el otro, lo dije muchas veces cuando me tocaba estar con egresados y demás, o terminaban las especialidades, que yo descubrí que desde la medicina es un buen lugar de transformación social. Y yo hace muchos años que empecé a notar eso, que desde el centro de salud, desde el consultorio, desde la clínica, del hospital o del sanatorio, donde vos estés, el médico tiene una cercanía muy grande. Uh-huh. Yo no diría con el paciente, con ese que viene, que le puede estar pasando algo, que simplemente viene a cuidarse, puede tener una dolencia o no, pero vos tenés una gran cercanía. Y en esa cercanía podés detectar qué está pasando socialmente. A mí me pasó empezar a descubrir eso. Uh-huh. Y más con el paso de los años. Empecé a sentir esto, que era un lugar de transformación social. Ahí voy, Sonia, vamos con eso, con el paso de los años, porque tengo 2 preguntas que vienen después de cómo te sentiste en algunos momentos particulares de tu vida, pero el primero es eso, para hacer la línea histórica entera. Te decidiste que ibas a estudiar medicina, te interesaba la social, creíste que así podías transformar la realidad, te recibiste de médica y hasta llegar a ser ministra, ¿cuál fue tu recorrido? Bueno, empecé con pediatría y me incliné inmediatamente por neonatología. Uh-huh. Neonatología, para que todos sepan, es el cuidado del recién nacido. Desde la recepción hasta el mes de vida, pero el neonatólogo, más allá de los primeros cuidados y demás, estamos mucho en lo que es la terapia neonatal. Entonces, te toca con una parte compleja de ese recién nacido que tiene una patología, que tiene una complejidad y que está en terapia. Uh-huh. Entonces, soy neonatóloga intensivista neonatal. Así hice muchos años, me formé, hice guardia, llegué a ser jefa de la sala, a dirigir un servicio, un servicio materno-infantil, siempre muy con lo asistencial. Uh-huh. Siempre hice un mix muy típico nuestro de los médicos de trabajar en el sector público y en el sector privado. Claro. Nosotros generalmente tenemos esto del pluriempleo, que es toda una temática. Entonces, los 2 sectores. Así que conozco, digamos, la realidad desde las distintas miradas. Luego, bueno, fui presidenta de la Asociación de Neonatología. Ajá. Sí, ahí avanzamos mucho, que es alguna de las cosas que estoy viendo que podemos repetir no solo en la capacitación, sino en mejoras laborales para los neonatólogos, que ahí quisimos, generamos cargo full time, me acuerdo, pero eso fue toda una lucha y demás. Después fui presidenta del Colegio de Médicos, 2 periodos, o sea, durante 6 años. Ahí conocí mucho todo lo que es los 7 departamentos del sur, todo lo que es la salud de los 7 departamentos, de los colegas, pero del sistema de salud en sí. También estuve en la asociación médica con toda una mirada muy gremial, siempre tuve por eso siempre tuve por ahí esa pata. Fui secretaria, fui
jefa, secretaria de prensa después, presidenta de la Mutual de los Médicos. O sea que siempre más allá de lo asistencial andaba con algunas otras cosas. Y después estudié gestión. No, además, estudié gestión. Sonia, es un recorrido muy variopinto y a partir de esto de la neonatología. ¿Cómo es? Neonatología. Neonato, claro. Se explica un poco tu comprensión y tu tacto para la cuestión de la prevención, del cuidado, que es después lo que en la gestión empezaste a desarrollar. Y siempre acá hacemos alguna pregunta cuando nos vinculamos con algún funcionario, que es ¿dónde estabas o qué te pasó el día que arrancó la pandemia? Pero para vos la voy a reformular. Sí. La voy a reformular. Para vos es ¿dónde estabas cuando, formando parte de la gestión, porque ya formabas parte de la gestión, la dupla PP, no sé quién te habrá llamado, si Parola o Perotti, te dijo Sonia, bueno, el ministro no va a ser más Parola, trotá que entrás. ¿Cómo te cayó eso? ¿Cómo fue? Y ahí cuando pasé de secretaria de salud, pues yo entré el 10 de diciembre con la gestión como secretaria de salud, ahí con el ministro Parola. Y después, bueno, sí, me comentó Parola que se corría de la gestión, y ahí me cita el gobernador que me dice, ponete los cortos y entra a la cancha. ¿Viste? ¿Eso es? ¿Cuándo es? Yo asumo el 16 de junio, a 6 meses. Empezamos el 10 de diciembre del 19 y el 16 de junio de 2020 juré como ministra. Claro, en plena pandemia. Plena pandemia, tres meses más o menos de pandemia. 6 ya. meses, pero claro, no, de pandemia sí. Pandemia, No, pero a ver, yo ahora te reformulo la pregunta, o me la reformulo. ¿Dónde estaba cuando olí, se puede decir, cuando vi que se venía la pandemia? Sí. Las primeras noticias fueron en diciembre. Yo asumí el 10 de diciembre, yo leí algo 20 y pico de diciembre y pasó. Ah, pues COVID-19, o sea, COVID-19, arrancó. claro, no es y me quedó por ahí, viste, cuando te quedan en una parte de tu memoria. Sí. Enero del 2020 ya vi noticias que no me gustaron. Ajá. Pero perfectamente recuerdo, es más, había reuniones nacionales que decían que acá no iba a pasar nada, y yo empecé, viste, cuando empezás, algo acá no me convence. Después yo viajé en estos años a Reino Unido, en la Universidad de Oxford, y nos contaban que lo mismo, cuando empezaron con la vacuna, porque vieron noticias que no les cerraban y empezaron a desarrollar la vacuna antes de que estuviéramos en pandemia. Bueno, nosotros empezamos a notar algunas cosas. Ya fin de enero, me acuerdo, mirá lo que te digo, como secretaria de salud, convoco acá en Rosario la primera reunión, yo diría como interdisciplinaria, llamo a las universidades, facultad, colegio de médicos, asociación médica, asociación de clínicas y sanatorios y los directores médicos. ¿Viste? Mirá lo que te digo, era todo el público, todo el privado, fin de enero, un mes de haber asumido, todavía armando equipos y demás, presentando lo que para mí era un escenario complejo, donde muchos decían, ¿viste? ¿Cómo es esto? Sí. Y yo te digo, en febrero ya empezamos a hacer compras. ¿Hacer compras de qué? Bueno, decir, elementos de protección personal. Claro. En ese momento lo que nos desvelaba era que uno empezaba a mirar algunas noticias y que había algunas problemáticas en Italia, en España, y yo decía siempre, estamos a un avión de distancia, y que fue así. Sí, claro. Estuvimos a un avión de distancia. Y veíamos lo que faltaba en el mundo, y ahí empezamos a trabajarlo. Así que cuando fue junio, nosotros ya estábamos, claro. Yo ya estaba muy sobre el tema pandemia, las reuniones con los distintos grupos, equipos, y bueno, y ahí es donde Omar Perotti me pide que ya no era lo mismo. Claro. Como secretaria de salud que como ministro, porque ya tenés todo el peso sobre uno, ¿sí? No, y eso explica un poco también el éxito de la gestión, de la campaña de vacunación y de las políticas de cuidado que se dio en la provincia de Santa Fe, principalmente durante esos meses que decís vos, pero en toda la campaña de vacunación fue un éxito que creo que habrá sido el hito más grande que te ha tocado atravesar como... Sí. Creo que esta generación, esta es una de las catástrofes sanitarias más importantes de esta generación, catástrofe mundial, de salud, pero vos creo que podemos decir también que económica y social, porque esto generó todo esto. Y si yo te tengo que decir algo, tuvimos, la visión, pero después mucha planificación, mucha. Planificábamos, recuerdo hacer escenarios diferentes de lo que podía ocurrir, este número, en base a eso, hacer las compras. Realmente hoy cuando lo veo digo, ¿cómo hicimos todo esto? Tengo presentaciones y presentaciones, porque escribíamos, armábamos los PowerPoint, íbamos juntando las voluntades para que todos trabajáramos en un sentido, y cuando ya esto se larga en marzo, nosotros ya estamos escribiendo los protocolos, los procesos, trabajando en los simuladores que hay en la provincia casi 24 horas, claro. Entonces iban los médicos, la enfermería, o sea, se hizo un trabajo enorme en la provincia, enorme y muy articulado.
Dentro de ese trabajo, yo te he visto a vos, videos en YouTube, hablar en distintas conferencias de lo importante de tu mirada, de nuestra mirada. Ahí está Eva y Perón abrazados, de la mirada de la justicia social. Yo la tengo en mi oficina, tengo dos. Bueno, ese me encanta. Ajá. Tengo a la Eva militante, pero que históricamente, yo sin tener así, siempre fue para mí. La referencia. Y Eva, sí, ya sé. Y tengo otra que me regalaron un cuadro pintado de Eva. Así que los tengo en dos miradas. Ah, mirá. Es como que cuando está, No sabés para dónde ir, mirá para arriba y lo tenés ahí. Eva tengo, sí. Bueno, porque nosotros lo que vemos acá en la ciudad de Rosario, donde el socialismo gestiona, el Frente Progresista gestiona hace mucho tiempo la ciudad, yo siempre pongo el ejemplo de que Rosario tiene muchos basurales a cielo abierto, y que eso no es una cuestión de erogación económica, sino que es una cuestión de mirada política. Yo creo que si habría un intendente peronista, esos basurales no existirían. Y iríamos los militantes, obviamente organizados de la municipalidad, iríamos y lo recogeríamos con el poder, obviamente, que te da estar en el Estado. En esa mirada, cuando llegaron, porque muchas veces el socialismo hizo la parafernalia de el ejemplo de salud, daban congresos por toda Europa, el sur de Europa además, charlando de la salud, ¿a dónde vos dijiste, che, acá tenía que haber una gestión peronista porque tiene una mirada humanitaria que otros partidos políticos no tienen? ¿Y dónde notás que hicimos esa diferencia que hizo que tenga tanto éxito la vacunación y distintas políticas de cuidado? Creo que la primera decisión que tomó el gobernador Marperotti, cuando yo te digo, de enero vamos a empezar a llevar esta problemática, no se estaba hablando mucho de esto todavía. Y tuvo la escucha. Nosotros enseguida tuvimos una buena escucha. Y esa decisión, porque también recordemos, porque hay distintos miradas mundiales y demás, donde se hablaba de economía o salud. No sé si nos acordamos de eso. Decían, no, y ha habido muchas miradas negativas sobre el manejo en sentido de decir, no había que hacer cuarentena. Yo te cuento si no hacíamos la cuarentena esta, que fue más de 40 días, pero si no se hacía eso, no se hacía tiempo a importar los elementos que en el mundo faltaban, como barbijos, camisones, o sea, todo lo que necesitábamos para la protección. No hacíamos tiempo a armar la cantidad de respiradores que hubo que armar. Y eso, ahí sí fue una mirada de decir, se toma una decisión y se banca lo que se venga. Y la prioridad fue la gente, la salud de las personas. Nosotros, cuando lo presentamos, siempre decimos dos cosas tuvimos. Cuando ya se venía, o sea, la pandemia, o sea, ya se venía, no la podés parar. O sea, era mitigar los efectos, hacer todo para mitigarlo. Sí. Con una mirada puesta en el cuidado de la salud de todo el personal de salud, pues estaba ahí en la trinchera, de cuidado de ese personal y de los más vulnerables. Y ahí el laburo enorme que se hizo en las residencias de adultos mayores, que fue ejemplar en el país. Acá no se evacuó ningún geriátrico. O sea, claro. Se hizo un cuidado, todo un sistema de semáforos, hicimos toda una cosa que era más creativa y de pensamiento que de inversión, digamos. Se armaron estándares, estuvo encima, había llamadas diarias, saturometrías a todos los mayores, que no, eso fue un manejo muy nuestro. ¿Te pasó alguna de escuchar a alguien, alguna historia, porque vos fuiste ministra de Salud y además habitás en la ciudad más grande de la provincia? Rosario. ¿Te pasó alguna historia que alguien te dijo algo por la calle, que vos decís esto me quedó marcado o alguien con una historia particular, de me salvaste la vida o algo, alguna historia vos que te haya sabés quedado? Que lo que te dicen siempre, yo creo que cuando nos tocó hacer la vacunación fue terrible, porque ya había pasado este pico y nos sentamos un día, había que armar la vacunación. Y nos miramos, los que éramos, no éramos tanto, ¿viste el grupo? Sí. ¿Cómo hacemos esto? Eran 133.000 kilómetros cuadrados, llevaron una vacuna de menos 21, y despacito, tic, tic, tic. Ayer lo contaba un poco cómo fue y realmente hoy lo ve y no entendemos cómo. Y se hizo. Okay. Sin embargo, bueno, eso que fue un trabajo enorme, yo creo que como más trabajoso o mucho más complejidad tuvo la atención, la programación, la cantidad de procesos, protocolos. Sin embargo, al día de hoy, o sea, todos los días, en la vida normal, yo vida normal al supermercado, alguien viene, te abraza y te dice, gracias por la vacunación, gracias por... Siempre agradecen mucho la vacunación, se sintieron ahí como que hubo un manejo que fue, de hecho fue un manejo muy, muy responsable, profesional, técnico, también con mucho amor, porque sí. Cuando iba eran lugares donde había mucho amor, mucho personal comprometido, agradecen mucho la vacunación. Sí, además hay una cuestión a veces en tu cabeza, también en cabeza del Estado, pero como hasta una cuestión maternal, o sea, la gente estaba esperando que alguien lo cuide. Mirá, nosotros, claro,
había dos momentos interesantes en el día. Cuando empezábamos, porque eran días muy largos, era de dormir un poquito y nada, te cuento. Porque había tanto que hacer. Y planificar y no había de dónde sacarlo. Viste que vos googleás, buscabas vamos a buscar que no había nada, no hay libro. Al punto que digo, cuando podamos parar un poquito, acá hay que empezar a escribir, a recolectar todo lo que tenemos, porque tenemos un montón de cosas que fuimos haciendo y demás. Y bueno, en esos momentos tan complejos que estábamos armando, te decía, había un momento del día que era el de las 19 horas, donde pasara lo que pasara, nosotros teníamos que bajar un poquito y hacíamos el reporte diario, si te acuerdas. Claro, sí. Íbamos a gobierno o en Santa Fe o desde Rosario. La plaquita. Y aparecíamos, poníamos la mejor sonrisa, contábamos si teníamos los casos, cuántos eran, dónde estaban, qué habíamos hecho. Qué locura. Mostrábamos imágenes, si estábamos en el detectar. Entonces, y la gente esperaba ese momento porque nosotros decíamos, es el momento que tenemos que contar qué está pasando. Con información certera, la verdad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué acciones que estamos comprando? Y contamos todo eso. Pero no asustar. Sí. Porque acá siempre tuvimos la premisa, no asustar, contar. La verdad es la verdad, y bueno, está pasando. ¿Y por qué tenemos que quedarnos adentro? Y eso se pudo ir haciendo. Y ahí se fue generando ese vínculo, me decía, de cuidado maternal. Tuvo que ver porque realmente... ¿Y ahí qué herramienta usamos? Porque uno no es comunicador. ¿Viste que hablábamos? No es comunicador. Sí. Justo hablábamos nosotros. Hablábamos de eso. Hay un médico y un abogado. ¿Qué vamos a sacar? Y yo ahí traje la neonatóloga. ¿Qué hacía la neonatóloga? Eso. Ahí traje, me puedo empezar a sacar herramientas. Abrí la caja y decía, a ver qué tengo. Y tengo otra, porque hay muchas cosas que uno junta en los años. Sí. Una era esto, yo comunicacionalmente, era todas las mañanas, en la época que yo estaba en la clínica de neonatología, y todo, era a las 11 de la mañana, venían los papás de los bebés que tenían y dabas el parte. Claro. Y el parte, vos fíjate, que es lo que me enseñaron en ese momento mis maestros. Vos tenías que hablar con una mamá, un papá, que había tenido un bebé, que lo esperaban. ¿Vos qué esperás? El momento que te cambie, hermoso, pim. Y venía con una enfermedad. Y yo le tenía que contar que ese bebé que esperaban venía de otra forma, que tenía unos problemas. Le tenía que contar exactamente lo que pasaba, con palabras fáciles, sencillas, que comprendieran, pero no los tenía que asustar. Dije, hago lo mismo. Claro. Entonces, traté nunca de no usar términos muy técnicos. Sí, pues ¿viste? Si no... Podemos empezar el roda tanto. ¿Qué me está hablando? Por ahí te lo preguntaba, lo decías, pero generalmente vos explicabas, bueno, están aumentando de esta manera, y no hablaba de tiempos de duplicación porque la gente no sabe. Después muchos ya sabían. Sí. Pero bueno, era eso, tratar de ser sencillo, claro, no muy largo, la información, que era lo que está pasando, qué estamos haciendo, si te estamos cuidando. Estamos haciendo esto, vamos a hacer aquello, y intentar no asustar. Che, y tenías ahí vos, perdón, ahora te saco el tema pandemia porque te voy a ver 50 notas con esto, pero ¿tenías ahí vos, mirabas las redes sociales, las cosas que se escribían? No. ¿Vos sabés que no? No. Miraba, bueno, la gente que está conmigo, Franco, que está con toda la parte de prensa. Él se ocupó mucho de sostener la comunicación con los medios, con los diarios. Entonces nosotros teníamos todos los días un rato para atender porque entendíamos que hacía falta información. Sí. Porque uno sabía lo que pasaba, pero todo el resto no. Entonces tomábamos un tiempo, lo organizó muy bien todo lo que era comunicacional y el ratito del reporte diario. Pero en verdad no. ¿Y sabes por qué no? Puede ser una crítica que me hagan y la voy a aceptar. Sí. En momentos tan complejos como esos yo tenía que estar muy centrada. Tenía que tener mucho temple y mirar para adelante. Y... viste que son lugares que a veces son de microclima. Entonces, yo tengo ese concepto, quizás porque soy de otra generación. Digo, por ahí mucho microclima, a lo mejor aparece alguien que por distintos motivos políticos politizan. Era un momento de mucha politización nacional y demás. Me va a afectar y yo tengo que estar muy tranquila y mirando para adelante. Entonces, si sabía que alguien decía algo, yo siempre ponía, y lo dije siempre, pongo vocación, lo profesional que uno tiene, lo técnico y mucho corazón. Y después, bueno... entre todos ver qué podemos hacer, y la verdad que sí, se hizo bien. Mirá, en eso yo tengo un dato que es de las 44, 45, 46 millones de personas que somos en Argentina, 2 millones usan Twitter. Y muchas veces, me acuerdo cuando se hacía eso de la campaña antivacuna, y parecía que era una locura. Y eran el 2% de la sociedad que organizaban 600 personas en la calle, entonces eso... Coincido con el microclima, no voy a ser yo quien te haga la crítica. No, acá se hace, ¿viste? Alguien te dice, salió, qué sé yo, son los que están ahí, a veces muy de nicho Exacto. Y yo digo, bueno, pero sí, lo que te dicen en la calle, lo que vos escuchás, lo que te ahí me parece mucho más además en Rosario, Sonia, más somos interesante. 1,5 palo de nos conocemos,
Sí, bueno. Vale, medio habitante que uno va a poder juntar 300 para hacer cualquier cosa. Claro, es muy fácil. Después lo viste cuando fuimos a vacunar, la gente quería la vacuna y se pusieron más del 92%. O sea, digo. Claro. O sea, Claro. los números hablaron solos. O sea que no, eso no. No lo podemos preguntar en las redes. No la seguí. Me parecía que era algo de distraerse. Y sí tuve, y lo tengo que recalcar, una compañía permanente, un liderazgo permanente del gobernador. Claro. Omar Perotti, después por ahí nos hemos reído porque él es contador. Sí. Y sabe un montón de producción y todo. Pero se me había transformado en sanitarista, che. Claro. Y claro, no, pero eso, lo digo bien, en el sentido estuvo siempre acompañando, porque eran momentos difíciles. Me acuerdo que lo llamaba y me quedaban 2 camas a lo mejor. Él siempre dice, me llamaba cuando quedaban, viste, que se contaban con los dedos de una mano. Pero siempre estuvo ahí muy presente y además iba estudiando, viste, iba siguiendo y sí, se involucró mucho y eso ayuda. Y sí, se le vio muy encima al ese gobernador. liderazgo, sí, con la vacunación lo mismo y esto, sí, ese liderazgo sirvió. Y hablando, para sacarte un poco, hablando de la calle y hablando del gobernador, hoy estás más cerca que nunca del gobernador. Y te quiero preguntar sobre eso, porque vos vas, te digo que el que tengo a la vuelta de mi casa, ¿no? Agarrás el auto, vas por calle Córdoba, mirás hacia la izquierda y ves Sonia Martorano, Omar Perotti, candidata a gobernador, en una obra de construcción. ¿Cómo te sienta eso? ¿Cómo lo viví? Es la primera vez que aparece en cartel en la calle. Primera vez, yo por eso te decía, no vengo así de este ruedo político, realmente pertenezco al ámbito médico y demás. Sí de gestión, porque yo ya venía de gestionar en la medicina, así que eso sí. Sí, no miro mucho. ¿No? No, digo, ¿Has visto una vez en la calle? Sí, he visto. Pero es como que, viste, yo voy para adelante, sigo con el trabajo, organizo el día, esto que dicen, estás haciendo cercanía con la gente, lo hicimos siempre, fue parte del trabajo en salud, que tuvo el tiempo de escritorio que hacía falta para ordenar o planificar y demás, pero después tuvo mucho en la calle. Soy medio inquieta, yo sé. Y con esto de que, bueno, me decís, soy de la gestión, Sí. ¿cómo crees que hay que trabajar? Más que nada con los jóvenes, esto es una coorganización entre ¿Qué te pasa, Rosario? Y la Juventud Peronista de Santa Fe. Tal cual. ¿Cómo hay que trabajar con la formación técnico y política de los jóvenes? Muchísimo. Mira, esta ciudad, esta provincia, este país tiene un potencial enorme, pero enorme, que es lo que me incentiva, digamos, a decir, bueno, damos otro paso más y seguimos trabajando en esto. Implica, en lo personal, y te estoy hablando con el corazón, salir de mi zona de confort. Claro. Ya trabajar en el ministerio, pero bueno, fue todo un desafío. Bueno, nos tocó esto histórico, bueno, inesperado. Pero ahora también, es decir, vuelvo a mi zona de confort o seguimos. Esto es salir de mi zona de confort. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que uno ve? ¿Qué es lo que uno escucha? Hay un potencial en nuestra juventud enorme. Hoy estuvimos esta mañana con una reunión que había muchos jóvenes, ayer también, ayer en Funes, hoy en Gobierno. Y eso que decimos siempre, que dice Omar Perotti, que me gusta decir, cuando dice son el futuro, son el presente, Sí. porque son inquietos, son dinámicos, se están capacitando, tenemos que estar nosotros acompañando. ¿Y capacitarlos en qué? En estudio, en que se comprometan, que se formen técnicamente, pero también políticamente. Sí. No sirve un técnico sin política y menos un político sin técnica. Necesitamos cuadros técnico-políticos. Y en eso quiero decir que en estos 4 años se está trabajando fuertemente en esto. Yo sobre eso te iba a preguntar, porque toda la gente, trabajadores de la salud, enfermeros y médicos que conozco del ámbito de la salud, me marcan esto, que esta gestión se ha caracterizado, porque hay muchos jóvenes tomando decisiones en Sí. distintos ámbitos de la salud, centros de salud, hospitales, como que la gestión Martorano estaba caracterizada por eso. Ese sí, a ver, en lo mío siempre, como médica, o sea, como neonatóloga, me gustaba enseñar. Siempre tenía residentes cerca. Sí. Me gustaba enseñarles a intubar. Bueno, yo estoy atrás, te miro, pero viste, empoderarlos, que se animaran. Y me gusta seguir por ese lado. Insisto, hay una potencialidad enorme. Necesitan que les demos, que ayudemos, que les enseñemos, pero que les demos los espacios. Y sí, nosotros tenemos en lugares de decisión, muchos son médicos, otros son politólogos. ¿Viste? Ahí Sí, metimos una mirada interesante, porque Interdisciplinaria. tiene que ser, eso es fundamental, fundamental. Y hay menos 40, sí, tenemos Bastante, jóvenes. todavía. Sí, mayoritariamente.
¿Y cómo ves durante esta gestión, que también creo que se ha caracterizado por eso, esta cuestión de que tal vez la gestión anterior hacía bastante énfasis o eje en las ciudades grandes, y creo que esta gestión se ha caracterizado por democratizar o llevar a todos los lugares de la provincia la calidad en salud? ¿Cómo? 3 ejes tuvimos. Bueno, 3 ejes tiene la gestión Perotti. Y ahora te digo nosotros cómo las tomamos. Bien. Pero tiene 3 ejes, siempre nos dice. En las decisiones que tomen, que haya paridad de género. Nos dice que haya descentralización. Y nos dice que lo que hagamos tiene que ser en concordancia y con respeto por el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, ya te marca la cancha, ¿eh? Sí. Ya tenés 3 cositas que te marcan la cancha. En lo que fue salud, bueno, nos tocó atravesar esto que hablamos recién. Y nos encontramos con muchas centralización de algún modo en Santa Fe y Rosario. Uh-huh. O sea, vos tenés los hospitales de alta complejidad, las terapias estaban acá. Uh-huh. Tenías algo en Venado, algo en Rafaela, en Reconquista, pero por decirte, en Rafaela, porque me queda algo acá grabado, había 5 camas. Rafaela, que tiene más de 100.000 habitantes, y con una zona centro-norte, 5 camas de terapia. Sí. Bueno, llegamos a tener, ¿sabes cuántas? En Rafaela, 50. Llegamos a tener 50 y además ocupadas. Multiplicado por 10. Y además llegamos a dar respuesta a Santiago del Estero, por ejemplo, cuando tenía. Entonces digo, ¿qué hicimos? Descentralizar. Uh-huh. Y algunas veces he escuchado alguna crítica, bueno, es lo mismo, sigo para adelante pensando que hay que hacer. Se respeta lo que hay en Rosario y se han reforzado las terapias, los hospitales, que no es la mirada sanitaria. La mirada sanitaria no es hospitalocéntrica. Vos trabajás más en el centro de salud, en cercanía. Claro. Esta pandemia nos obligó a que necesitamos terapias porque los pacientes se tenían que ventilar, porque tenían neumonías graves, bueno, hubo un paradigma diverso. Uh-huh. Mejoramos las terapias de Santa Fe, de Rosario, uh-huh. Pero en Venado Tuerto, Rafael y Reconquista también. Pero abrimos en plena pandemia en las parejas una terapia que empezó con 2 camas, con respirador, que permitió que 2 personas que no tenían lugar o tenían que trasladarse intubadas, lo cual es tremendo, se ventilaran en las parejas y salieron adelante. Claro. Y bueno, la pareja es la capital nacional de la pyme, no es una ciudad grande. No había terapia. Claro. Entonces pusimos terapia, hoy tiene maternidad, hoy tiene banco de sangre. Claro. Te digo las parejas porque me acordé de las parejas. Estamos ahora inaugurando, bueno, cuando se puede hacer inauguración, pero ya estamos terminando Pueblo Ester, que tiene un zanco muy chiquitito, bueno, un zanco que se agrandó, hermoso, de primer nivel, Iberlucea. Uh-huh. Funes está en construcción, pero con fecha adelantadísima, abril 2024. Uh-huh. O sea, no es que está ahí, sí. Está todo en abril, diciembre capaz que podamos tener algo, pero en abril, Funes, con el crecimiento que tiene Funes, teníamos centros de salud solamente. Uh-huh. Entonces, le va a quedar un hospital Samco a Funes. Uh-huh. Eso es descentralizar. Hacia el norte, te digo Vera, te digo Ceres, bueno, se aumentó un poquito las terapias y demás, pero Vera no tenía terapia, no tenía shock room, mejoró Vera. San Javier, uh-huh. Tenemos que inaugurarlo ahora. Entonces uno está dejando preparado el BESIA, abriendo, que sea de cercanía. Y si vos me preguntás qué es, bueno, si eso no es peronismo, digo, a veces no hace falta hablar o decir. Por eso yo creo, las acciones son más. Estas son charlas formativas, o sea, esto tiene interés de formación política. Por eso lo hacemos desde la política. Yo no soy periodista, ni mucho menos. Y justamente acá Perón lo nombramos 2 veces, pero hay peronismo en todo lo que nos estás contando. Eso te digo, o sea, uno ve, por eso me decís, no sé, no te puedo hablar tan políticamente, pero ¿qué te digo? Sí. Hay que hacer transformaciones sociales. Bueno, me parece que sí, hay una mirada. Hay que transformar socialmente, hay que estar cerca de la gente. Sí. Hay que igualar. Sí. Nosotros hablamos mucho del acceso a la salud, de la equidad, pero a veces queda declamativo. Uh-huh. Entonces, acceso es que de Rafaela no tengan que ir a Santa Fe, que se puedan tener en Rafaela. Siendo encima Rafaela una ciudad grande. Grande, productiva. Digo. Entonces, bueno, ahí se reforzó. Mirá que otro tema te voy a contar. Mirá qué temón. Biología molecular, vamos a decir, ¿qué es? ¿Qué es? No empezó el COVID, bueno, son laboratorios especiales, no son baratos, hay que estar muy formado. Solamente tenemos un laboratorio acá, en el CEMAR, o sea, municipal, uh-huh. Y uno chiquito en el Laboratorio Central de Santa Fe, que no tenía para sacar los ácidos nucleicos, lo hacían a mano. Por lo tanto, teníamos poquísima capacidad de analizar COVID. Uh-huh. En plena pandemia abrimos que no era solo los aparatos, porque los pusimos, pero había que capacitar. Yo pensé que no lo íbamos a poder hacer. Okay. Bueno, ahí, ¿quién vino? Marina, el CONICET, Secretaría de Ciencia y Tecnología. Yo me ocupo de la capacitación. Bueno, listo, pues no tengo idea.
Entró Baima. Entró Weimar. Transversalidad, Sí, transversalidad. Y abrimos, mirá, en Rafaela, en Reconquista, en Venado Tuerto. En Rosario, que solo establece mar, ahora tenemos en el Provincial, en el Centenario, en el Zona Norte, en el Eva Perón y en Venado Tuerto. Claro. No, Todos esos lugares, y vamos a decir, ¿solo para COVID? No, ahora se hacen otros virus, secuenciación genómica, todo eso no teníamos, hoy tenemos. Te decía Marina Weimar, Erika Gonet, con Ambiente, se puso al lado nuestro, siendo ministra, ella en ese momento, yo era secretaria de Salud, a coordinar con nosotros las compras. ¿Te acordás que te dije los elementos de protección? En tantas cosas, se vino y nos ayudó a coordinar las compras, a calcular, transversalidad hubo en todo momento. El que se tenía que arremangar se arremangaba y se ponía. Desarrollo en puerta a puerta con nosotros. Nosotros tomábamos la temperatura en estos detectar cuando buscábamos. Ellos entregaban alimentos. Sí. Yo te saco un poco de la salud, como hablaba Ramón Carrillo, en horizontal y te pongo la salud en vertical. Bien. Que es un tema que te quería preguntar para ya después pasar a unas preguntas más sobre las elecciones. ¿Qué mensaje tenés? ¿Cómo se trabaja desde el Ministerio de Salud con el tema, según desde qué paradigma te pares, pero consumos problemáticos, adicciones, prevención? ¿Cómo es tu mirada ahí? ¿Cómo lo ves en el territorio? Es un tema complejo hoy, ¿eh? Es un tema complejo. A ver, en nuestra provincia, en el país, en el mundo, te digo. Es un tema complejo en el mundo. Viene asociado hoy muy de políticas de salud mental. Viene muy asociado. Pero bueno, queda mucho por desarrollar en ese tema. Se está trabajando, se abrieron postas acá en Rosario. Hoy tenemos equipos itinerantes en las ciudades grandes para ir a los casos puntuales, asistir estas crisis subjetivas y en lo agudo. Hay centros de día, pero falta mucho desarrollo en esto. Eso es algo que se escribió por primera vez el Plan Provincial de Salud Mental, que incluye todo lo que tiene que ver con adicciones, pero tiene dos miradas. Una que es todo lo que es prevención, y mi mirada de salud es prevención, en estos casos de proyectos de vida. Claro. Eso. Porque cuando hemos tenido, hay localidades también con índices de suicidios altos. Mucho, sí. ¿Viste? Y vos decís, ¿cuál es eso? ¿Y qué es eso? Eso es falta de proyectos de vida. Sí. Cuando no tenés proyectos de vida, aparece esto. Entonces nosotros hablamos mucho de un triángulo, que estamos por ahí haciendo lo que es territorio, que es el centro de salud, o sea, la entrada, la escuela. Y si el pibe, la piba no la encontrás en salud o en la escuela, puede estar en el club del barrio pateando una pelota. Entonces, el club, la escuela, el centro de salud, tiene que ser una tríada de contención. Y ahí metemos a cultura, metemos a deportes, buscar talentos. Hay talentos. Sí. Los tienen que descubrir, pero los tenemos que apoyar. Sí, ni hablar. Como primer medida para evitar entrar en todo esto. Y después, por supuesto, cuando tenemos la situación, necesitamos mayor desarrollo territorial de contención. Y como ya paso a sos una, ¿no? No tenés un disfraz de ministra de salud y una de candidata, pero yendo a tu faceta más de candidata, para no decir el disfraz, estos proyectos de vida de los que vos hablas, yo veo mucho que, por lo menos en mi trabajo con los pibes y las pibas, que el problema de los proyectos de vida es que hoy hay muchas veces una disociación entre lo que tengo y puedo llegar a tener y lo que veo cada vez más en las redes sociales, en Twitter, en TikTok, en Instagram. Veo una felicidad que cada vez es más difícil de alcanzar. Claro. Y yo cada vez estoy más lejos. Entonces, cada vez cuesta más. Cada vez cuesta más. ¿Cómo desde la legislatura provincial o desde qué se propone? Yo desde ahí, ¿qué nos pasó en gestión? ¿Por qué uno dijo, bueno, vamos a acompañar acá? Tuvimos muchas trabas en muchos temas. Trabas por leyes viejas quizás, pero no es una crítica a nadie, pero por ahí los paradigmas cambian, el mundo está cambiando cada vez más rápido. Todo lo digital, lo tecnológico, no hay mucho legislado, por decir poco y nada. Sí. Necesitamos eso, una legislatura que acompañe la gestión. Y digo, independientemente de quién esté en la gobernación, tirar piedras no sirve para el ciudadano. Sí. Entonces a veces nos ha pasado que tiraban piedras para molestar y no me molestaban a mí o al gobernador. No podíamos hacer lo que había que hacer para llegar a la gente. Sí. Te hablo de la ley de conectividad, por ejemplo. Sí. Cuánto costó y tantas cosas cuando uno necesita. Creo que hay que estar ahí cerca. Uno sabe los problemas con gestión. De hecho, con los recursos humanos, todo lo que necesitamos destrabar desde legislatura, que muchas veces nos han ayudado. Hemos pedido y van facilitando. Pero necesitamos
haber conocido en el terreno qué problemas tenemos para poder generar legislación que sirva. A ver, te digo en lo mío, pero en recursos humanos en general. Hoy se habla esto que no hay pediatras, no hay esto. Bueno, hay que generar la carrera sanitaria. Uh-huh. Hay que generar mejores condiciones laborales y eso nos cuesta mucho porque ya está armada. Necesitamos legislatura nueva acorde a las problemáticas vigentes. Y esto en todos los terrenos. Necesitamos recursos en el presupuesto asignados sabiendo dónde faltan. Bien. En el territorio, cómo, cuándo, dónde. Entonces me parece que en eso los años de gestión sirven cuando uno es proactivo y no es crítico de uno mismo, pero que todos tenemos hoy que trabajar en el diálogo. Diálogo. Yo lo escuché otra vez decir a Marina y me gustó que el conflicto atrasa. Los consensos son los que construyen y van para adelante. Nosotros somos de mucho diálogo. Poder dialogar, saber cuál es el objetivo, distintas miradas, pero vamos para adelante. Si no, no vamos a adelantar nunca. Coincido. Además me gusta cuando se le pregunta a un diputado provincial qué es lo que hay que hacer, que te hable de lo que hay que hacer en la legislatura. Porque a veces tenemos diputados que quieren rajunear voto y hablan de cualquier cosa que no se trata en la legislatura. No, por eso. Vamos a cosas concretas. En recursos humanos tenemos, carreras sanitarias tenemos. En todo lo que es cambio climático, nosotros tenemos una ley, pero ahí hay que elaborar mucho y dar herramientas y que haya presupuesto asignado, porque esa agenda es hoy. Sí. Las cosas que están ocurriendo desde la sequía hasta las vacantes, esto son un tema de conversación siempre entre los ministros, son hoy y las acciones son hoy. Entonces necesitamos eso, una legislatura dinámica, conociendo lo que ocurre y ayornando los proyectos. Y el primer candidato a diputado provincial, ¿cómo definís lo que hay atrás de esos ojos verdes y esa frente pelada muy atractiva, gringuda, te diría? Mucha formación. Ajá. Una de las cabezas más brillantes, yo he dicho que conozco. Tiene una mirada productiva muy, muy interesante para nuestra provincia. Tiene una fuerte impronta puesta sobre lo que es la producción, que me parece que desde el legislativo va a ser de una suma interesante y ya me imagino discursos más que interesantes. Y tiene un liderazgo fuerte, es un líder positivo, así que es importante eso. Coincido. Bueno, Sonia, siendo 37 minutos 22 segundos de nota, te tengo que proponerte la última pregunta. ¿Neta? La última consigna, en realidad no es una pregunta, y es a través de todo lo que nos venís contando y tu puesta a punto no de los discursivos, sino de la praxis de empoderar a los jóvenes de la rama de la salud, a los jóvenes de Rosario, a los jóvenes de Santa Fe, del país, de Latinoamérica o del mundo, a quienes vos quieras, direccionar un mensaje para ellos que un poco nos dé, ante un poco de sosiego que existe hoy, un mensaje de esperanza para ellos. Mira, lo primero es que se formen, que se capaciten, que estudien. Todo lo que tenga que ver con estudio y capacitación nunca sobra, siempre falta. Entonces, que se capaciten, que esas herramientas siempre van a servir, que los necesitamos. Hoy yo se lo decía, los necesitamos. Necesitamos esa mirada fresca, dinámica, innovadora, de esa mirada de los y las jóvenes que nos interpelan, que nos hacen preguntas y que lleven a que podamos juntos pensar en un futuro mejor. ¿Que hay un futuro mejor? No tengo dudas, no tengo dudas. Y que no son el futuro, son el presente, con una fuerte mirada en el presente y con, por supuesto, un futuro que yo no tengo duda que va a ser bueno, pero necesitamos ese compromiso social, que hay que involucrarse, que a veces hay que salir de las zonas cómodas, que salir, pero que se capaciten, que hay mucho por hacer. Yo estoy con ese mensaje, porque estoy mucho con la palabra, escuchando mucho la palabra empatía, como si la empatía fuera el estándar, y la verdad que hoy los jóvenes más que empatía necesitamos compromiso, porque si no, empatía también, la empatía es lo primero, más que empatía me parece que hay que tener compromiso, y por eso es interesante tenerte acá, porque dentro del compromiso que llevaste adelante estos años de gestión y más que nada con la vacunación, queríamos entrevistarte y queríamos que la formación de los jóvenes se dé a través tuyo. Así que bueno, para los compañeros y las compañeras que nos escuchan, Sonia Martorano, ministra de Salud, segunda precandidata a diputada provincial por el peronismo, por la lista Elijo Hacer, que encabeza el gobernador Omar Perotti. Tuvimos acá el lujo de tener la primera ministra que tuvimos, así que Sonia, te agradezco mucho y hasta la próxima. Gracias.